Bueno, buenas noches, vamos a comenzar y me vaya a permitir que a esta mesa de lujo les robe un poquito de tiempo para darles a todos ustedes la bienvenida a esta nueva etapa, a esta nueva temporada de actividades de nuestra asociación Piedra y Cal, que, como veis, abrimos esta noche con la presentación del libro La Segunda República y la Guerra Civil en Villanueva del Duque. Y como no, para manifestarle nuestro agradecimiento y felicitación a su autor, don Julio López, y una vez más darle también las gracias a don Antonio Jimeno y a don José Luis González, que intervendrán en el acto. De verdad, mi gratitud más sincera a todos por estar aquí esta noche. Y ya que tengo el uso de la palabra, como profesor de historia de España durante muchos años, pues no me resistía a decirle al autor de nuevo: felicidades, Julio, enhorabuena por esta publicación, bienvenida sea. Por este trabajo de investigación, lo que he podido ver, riguroso, bien estructurado, documentado, claro, creo que transmites en él la nobleza de ese pueblo que pretendes, revela datos inéditos, es interesante. Yo tengo que decir que estoy hablando que como a mí me gusta, quizás como aprendimos historia hace 30 años, pero que con una rigurosidad y con una estructura así me gustan los libros, y yo creo que despierta interés por conocerlo pues en mucha gente, ¿no? Estos días de atrás, cuando preguntaba por él en la librería, me decían que había mucha gente que había preguntado por él, que se conocían de su presentación, pero que no había llegado a la librería, ¿no? Yo creo que despierta interés no solamente en Villanueva del Duque, donde se centra fundamentalmente, sino en toda la comarca de los Pedroches. Y yo creo que suscita interés, aparte de por lo bien hecho que está y bien estructurado que está, y lo claro que es, porque la Segunda República y la Guerra Civil, como no puede ser de otra manera, siguen apasionando a esta España. Nos siguen apasionando porque ese 1931-39 es un periodo emblemático, es un periodo fundamental en nuestra historia. Y yo creo que debemos acercarnos a ese periodo sin ningún recelo. No está manido, ¿no? El tema es siempre nuevo, siempre vivo, y hay que acercarse a él sin ningún recelo. Quizás eso sí, como parafraseando un poco lo que decía Azaña, aprendiendo la lección, sabiendo la lección, que parece que pasan los años y no sabemos la lección, ni la hemos aprendido, y también incluso a estas alturas, ¿no? Quizá lo más significativo, la cita de Ortega que hay al principio sobre la República en el libro, que termina diciendo de la República: no es esto, no es esto, es la República es una cosa, los radicalismos son otra. Pues yo creo que lo dice todo, que es sumamente significativa, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí se resume toda esa etapa del 31 al 39. Yo creo que se nos presenta una noche interesante, emotiva, porque estos temas son emotivos, intensos, así que sin dilatar más el tiempo, le doy la palabra a José Luis, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, le agradezco su presencia aquí en nombre de la asociación, no podía ser de otra manera tampoco, y en segundo lugar, sirvan mis palabras iniciales pues, para agradecerle a
a Julio, al autor del libro, la deferencia que ha tenido al solicitar expresamente que fuese copartícipe de su presentación. De modo que, muchas gracias. Para ilustrarles sobre los detalles del libro, pues están en la mesa básicamente Antonio Jiménez Márquez y Julio López González. Ellos les van a explicar con detenimiento, con los detalles sobre el libro. Yo, mi papel aquí es básicamente presentar al autor, porque aunque todos podamos pensar que lo conocemos, pues es posible también que haya gente que, bueno, no tenga un conocimiento profundo de su persona. Antes de nada también felicitarlo por la magnífica obra, por la meritoria obra que ha conseguido, y paso un poco a dar algunos de los apuntes biográficos que, por mi experiencia, por el trato que he tenido con él en los últimos años, creo que deben ustedes conocer. Julio Roberto, para ser más exacto, nació en la localidad cacereña de Coria. Coria, hay varias, con la Virgen de Argeme creo que es la única. Tengo una anécdota precisamente de la romería de la Virgen de Argeme, pero la dejaremos para otra. ¿Vale? A él le gusta expresar que nació muy cerca de la catedral de Coria, porque no sé si lo saben ustedes, pero Coria tiene catedral. Y Cáceres no. Exactamente. Y bueno, Julio pues ya ha pasado por la cuarentena en todos los sentidos. ¿Sí? Vale. Es ingeniero titulado en informática por la Universidad de Extremadura y casi toda su vida laboral pues, ha estado ligada a proyectos y a actividades relacionadas con las nuevas tecnologías. Es también propietario, dueño de un blog, Las Cosas de Julio, y creo que aparte de ese blog, pues también administra otros varios, ¿no? Entre ellos el portal Villaduque. Desde hace bastantes años, no puedo decir exactamente la fecha, pero posiblemente 2000 y algo, ¿no? Trabaja en el Hospital Comarcal de Pozo Blanco. Está al cargo de la supervisión informática del centro. Está casado con una villaduqueña que nos acompaña hoy también, María Aurora, con la que comparte titulación, con la que comparte trabajo también en el mismo centro. Y es padre de 3 hijos, el último pues prácticamente no ha hecho más que llegar. Perfecto. Durante casi 12 años ha sido concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva del Duque, aunque desde hace unos meses pues, está al margen de la actividad municipal porque ha considerado que tiene otras obligaciones ahora mismo y en fin, ya son muchos años en la actividad política diaria. Yo conocí a Julio a través de otro amigo, de otro gran amigo y compañero, que también ustedes conocen, que es Paco Nieva, también lo hemos recibido aquí en más de una ocasión, y ambos están unidos a Villanueva del Duque por eso que llaman los indisolubles vínculos del matrimonio, por lo menos eso dice, ¿no? Desde el primer día que me lo presentó Paco, pues me di cuenta que Julio era una persona sencilla, pero a la vez una persona muy valiosa. Una persona que merecía la pena y aún más, merecía la pena conocerlo, pero merecía aún más la pena pues, ser su amigo y ganarse la confianza. Y de cierta manera pues, creo que esa amistad pues, no solo la hemos mantenido, sino que se ha ido un poco pues, consolidando a través del tiempo. ¿Qué compartimos, Julio y yo, y mi persona? Pues compartimos nuestro amor por la historia, por la gente de los Pedroches, por la investigación. Creo que son temas que evidentemente han servido de ligazón en nuestras actividades. De hecho, hemos compartido algunas actividades, algunos proyectos y bueno, también hay algunas cosas todavía en el tintero que quizás, si hay tiempo y ganas, pues se puedan desarrollar. Julio ha expresado, ya lo he visto en los medios sociales, que llevaba bastantes años dedicado a preparar los contenidos y a redactar los contenidos de este libro.
pero desde que comenzó con ello ya me hizo llegar las dudas que tenía y los temores que la asaltaban, porque el tema es espinoso, el tema es polémico, el tema es difícil en una población pequeña como Villanueva del Duque, donde todos se conocen, y no solo se conocen entre ellos, sino que conocen perfectamente las andanzas de todos sus antepasados. Y evidentemente Julio no quería ni muchísimo menos hurgar en cuestiones de ese tipo, escabrosas, sino en aproximarse a una historia real de lo que sucedió en un periodo, como ha dicho Antonio Murillo, tan especialmente importante como fue el de la República, el de la Segunda República y el de la última guerra civil. Yo, ante esa opinión que me expresaba, pues yo le hacía también llegar sinceramente que quizás no fuera la mejor persona yo para aconsejarle. Y simplemente porque, también lo he dicho en varias ocasiones, aunque yo sea un apasionado de la historia, aunque me guste la investigación, aunque me guste enseñar historia, precisamente el tema de la guerra civil no es uno de los que tienen predilección en mis estudios. Quizás porque no ha sido tan estigmatizado por unos, por otros, por tirios, por troyanos, que a veces pues termina uno harto, y evidentemente como profesional pues se acerca a él, pero no es, insisto, uno de los temas que están entre los predilectos de mi actuación. Por lo demás, algunos pensarán que ¿por qué presentamos un libro de Villanueva del Duque aquí? Bueno, por muchas razones, pero voy a decir una que quizá es la que considero principal. Piensan algunos que lo que sucedió aquí, por ejemplo en Pozo Blanco, lo que sucedió en Villanueva del Duque, no tiene aparentemente ligazón, pero las dos cosas están muy unidas. Por ejemplo, la crisis económica de la República afectó en mayor o menor medida a toda España, pero especialmente a toda la comarca de los Pedroches. Y en el caso de Pozo Blanco y Villanueva, en esa crisis económica compartieron un factor, que es un elemento, que fue la crisis minera, muchísimo más profunda y mayor, porque era mucho más importante en Villanueva del Duque, pero quizás se sorprenderían ustedes la actividad minera que tenía el término de Pozo Blanco, el término de Alcarceo, en todo ese primer tercio del siglo XX. Y evidentemente esa crisis afectó, insisto, en mayor medida a Villanueva del Duque, pero igualmente a Pozo Blanco. Y eso que en la guerra civil llaman y leemos muchas veces como la batalla de Pozo Blanco o el frente de Pozo Blanco, en realidad con más propiedad habría que adjudicárselo a la localidad de Villanueva del Duque. Porque si hay una localidad en los Pedroches, incluso yo diría que en el norte de la provincia de Córdoba, que sufrió más intensamente, más directamente, más en la línea del fuego, digamos, en primera línea, todos los sufrimientos, todas las consecuencias de la guerra, esa fue Villanueva del Duque, que pasó de manos varias veces, de uno a otro, y que fue castigada, pues lo verán a lo largo de la exposición de Julia, de una manera tremenda, ¿no? Quizás también sería bueno recordar que Pozo Blanco también fue muy castigado por la destrucción, por bombardeos, y bueno, las cifras pues, nos dan entre un 40 o un 50% de inmuebles dañados parcial o totalmente en nuestra localidad. Les puedo asegurar que lo que van a mostrar las imágenes, por ejemplo, en Villanueva del Duque, y lo que ya sabemos por la fuente histórica, es muchísimo mayor. De hecho, todavía si ustedes deambulan por las calles de Villanueva del Duque, yo creo que son visibles todavía las huellas de dolor, las cicatrices que dejaron en la localidad tres acontecimientos gravosos, sucesivos, en apenas una generación, que desmantelaron prácticamente a Villanueva del Duque. Primero fue la crisis económica que afectó al sector minero. Eso provocó pues, la destrucción económica del pueblo. Posteriormente, la destrucción material que trajo consigo la guerra civil, y casi sin recuperarse de eso, la tremenda sangría demográfica que se produjo por la emigración en el pueblo. Y, insisto, si hoy pasean por el pueblo todavía, que sepa apreciarlo,
podrá ver todas esas casas, esos solares vacíos, no reconstruidos, todas esas fachadas abandonadas desde hace mucho tiempo, ya no las vemos, por ejemplo, en otras poblaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, los villaluqueños han salido con mucho tesón, con mucha ilusión, han conseguido sobreponerse a esa situación y hoy, pues, evidentemente, encaran el futuro con más efecto. Sobre el libro, insisto, van a hablar muchísimo más detenidamente, me imagino, tanto Antonio como Julio. Yo, al igual que Antonio Murillo, también quiero, como profesor y como historiador, quiero destacar que la obra está perfectamente secuenciada, está muy bien secuenciada, también está muy bien equilibrada en cuanto a contenido. Prácticamente tiene dos grandes partes, que son la República y la Guerra Civil, con un prólogo, una introducción y un epílogo, que sería un poco los años posteriores. Y si hay que resaltar, que también ya se ha resaltado y se resaltará evidentemente, y ustedes lo comprobarán, es la enorme cantidad de material documental que aporta Julio a esta obra, en muchos casos inéditos, y que está, quizá lo más llamativo, las fotografías. Yo he contado aproximadamente un centenar de fotografías, la mayoría de ellas inéditas, cuadros estadísticos, hay testimonios orales y escritos de viva voz, hay informaciones de prensa, etc. Y además le da cierta rigurosidad científica, histórica al libro, una multitud también que tiene una multitud abundante, notas a pie de página, que insisto, pues lo que nos dejan entrever que es una obra hecha a conciencia y una rigurosidad muy grande. Como lector y como historiador, tengo que reconocer que esta primera obra de Julio López me ha asombrado, me ha sorprendido, además, en un plan muy positivo, y no me queda otra que recomendársela a ustedes muy vivamente y agradecerle al autor el esfuerzo que ha hecho por enseñarnos parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio histórico, que es a lo que esta asociación precisamente se dedica. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Yo quiero igualmente agradecerle a todos su presencia, pero sobre todo le quiero agradecer a Julio el que me tenga aquí con ustedes. Yo en realidad no sé qué hago aquí porque, en fin, ni soy historiador, ni soy un especialista en nada de la historia, ya bastante tengo con ser un simple licenciado en químicas que da clase de física y química y matemáticas. Pero le agradezco doblemente a Julio, como ya digo, el que me haya traído, porque cuando me mandó por primera vez su libro para que yo le diera mi opinión, le dije, pero hombre, ¿dónde te metes? ¿Cómo me mandas a mí esto, no? Tú sabes que yo soy muy caótico y que... Pero en fin, yo intentaré hacerlo lo mejor posible y a ver si soy capaz de ayudarte en algo. Ya cuando me llevó a la primera presentación de su libro se lo volví a decir, digo, bueno, pues yo sí que voy a ser aquí la nota discordante, como casi siempre, pero procuraré hacerlo lo mejor posible. Así que me van a perdonar ustedes si me trastabillo un poco o demás, porque la verdad es que yo no soy de escribir las cosas, simplemente tengo aquí una especie de guión que quiero compartir con ustedes. Y les voy a explicar lo que para mí es el libro de Julio. Yo he calificado el libro de Julio con dos adjetivos, uno desapasionado y otro actualísimo. Desapasionado no porque Julio no le haya puesto pasión a lo que ha hecho, que supongo que después de su familia habrá sido lo que más le haya apasionado a lo largo de su vida, tanto personal como profesional, sino porque yo creo, lo he calificado así porque no lo considero un libro militante. Cuando hablamos o cuando vemos que tal autor ha escrito un libro sobre la República o sobre la Guerra Civil, pues vemos que se valora mucho su carácter militante. Y yo creo que si la historia, como ciencia social que es, pues quiere adquirir un reconocimiento verdaderamente científico, no puede ser apasionada. Apasionada en el hecho de escribirlo, en la forma de escribir la literatura, sí, pero no en buscar
lo que el apasionamiento da, pero no da el rigor científico, ¿no? Y yo creo que Julio lo ha conseguido. Ha conseguido una obra muy neutra en ese sentido, ¿no? Que cualquier persona que no haya vivido en Villanueva del Duque creo que lo notará. Verá cómo el enfoque que tiene Julio para abordar los hechos, pues es un enfoque bastante equidistante, aunque lógicamente pues saque sus conclusiones y demás. ¿Dónde se aprecia este desapasionamiento? Pues yo creo que en la figura de Miguel Ranchal, que creo que es pues uno de los protagonistas del libro, ¿no? A cualquier persona como yo, que prácticamente no conocía a Miguel Ranchal de nada más que de haberlo leído en algunas reseñas de libros o en algunos blogs y demás, nos encontraremos a una persona que fue de su tiempo, una persona que se vio en política con la necesidad de resolver unos problemas gravísimos como era el del paro de Villanueva, que llegó a tener incluso 2000 y pico personas, ¿no? ¿Qué hacer? Un político que esté en esa situación, algo tiene que hacer. Efectivamente, este hombre pues creo que intentó hacer las cosas de buena voluntad. Yo lo interpreto así, pero creo que lógicamente se equivocó en muchas de los remedios que pudo, ¿no? que puso. Entre ellos, pues, el incumplir incluso la ley, ¿no? Que desde la República se le combinaba a cumplir. Pero en ningún momento encuentras que la figura de Miguel Ranchal pues es tomada desde un punto de vista como blanco o como negro, ¿no? Yo creo que todas las personas que vivieron en aquella etapa están llenas de grises, de intentar solucionar problemas en la medida de sus posibilidades, muchas veces sin tener la capacidad suficiente para hacerlo. Azaña decía que una de las cosas que uno de los grandes problemas que se encontraba es que no tenía personal con capacidades para llevar las riendas del país, y es verdad, ¿no? Muchas veces pues las personas simplemente se dejaban mover por su instinto y demás. Así que ese desapasionamiento con el que escribe Julio yo creo que es uno de los rasgos más valorables del libro, cuando ya digo, estamos acostumbrados a esa militancia política. Tanto es así que cualquier libro de estas características, más que un hecho cultural, se convierte en un hecho político, ¿no? Parece que remueve otra vez las conciencias y parece que estamos ahí otra vez peleando por las dos Españas. Y digo también que es actualísimo tanto en cuanto pues todos los problemas que había en aquella época pues parece que están de plena vigencia ahora, ¿no? Y no solamente los problemas, ¿no? Los problemas de paros y los problemas de qué hacer con el paro, cómo podemos evitar que la gente que vive en la miseria pues viva mejor, ¿no? Sino porque nos damos cuenta que la política no es ni vieja ni nueva. ¿Es buena o mala política? Esto que se ha puesto de moda ahora de decir, bueno, es que hay una nueva política. ¿Una nueva política de qué? Esto de la política ya está muy inventado. Bueno, yo aquí tengo a dos historiadores que saben mucho más que yo, pero no hay nueva ni vieja política. Hay buena o mala política. Aquí nos encontramos en el libro como muchos de los males que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, pues en la clase política, pues se ponen de manifiesto allí, ¿no? Como vemos cómo se cambian las leyes al arbitrio, llegan unos, ponen unas leyes, llegan otros, pues las cambian. Con las calles pasa exactamente lo mismo. Lo mismo le ponemos una calle a Lerroux que al día siguiente se la ponemos a Pablo Iglesias, dependiendo de cómo va la historia. Cómo hay un uso partidista de los fondos públicos, ¿no? Cómo los gobernantes, pues, de una u otra manera intentan hacer partidismo con ellos, cómo hacen propaganda a favor de sus intereses, cómo utilizan los medios de comunicación también a su propio interés. Eso yo creo que es una de las cosas que mejor ha hecho Julio. Siempre que ha abordado un problema ha puesto la línea divisoria entre los dos focos. No hay problema en el libro que no se aborde desde las dos perspectivas. Desde la perspectiva, digámoslo así, más conservadora y desde la perspectiva más militante socialista. Ahí pues
nos encontramos reseñas tanto a La Voz, que es, digamos, un periódico más conservador, pero al lado o a continuación pues tenemos lo que pensaban o lo que decía El Sur o el mismo socialista, ¿no? Es decir, vamos a encontrar ese equilibrio que lo hace una obra, yo creo que ya he dicho, muy valorable por su desapasionamiento. Y nada más, no quiero cansarles más, simplemente creo que el libro merece mucho la pena por lo que estamos diciendo. También el libro nos enseña las consecuencias de las utopías, ¿no? De qué sucede cuando sobre la razón se impone la buena voluntad. Muchas veces la buena voluntad nos lleva al desastre e incluso pues el tener la idea de utopía, ¿no? Cuando sabemos que la utopía por definición es inalcanzable y que lo único que nos puede traer es frustración. Pero sin embargo en el libro se ve muy bien, ¿no? Se ve cómo hay algunos que intentan pues por medio de la utopía resolver los problemas, y hay un dato, hay una reseña que es muy evidente, que hace hincapié en este asunto cuando hay un bando, no sé si en un bando o en un pleno, pues uno de los partidos que gobiernan en ese momento le recrimina al otro el intentar dar soluciones populistas a algo que verdaderamente no tiene solución, ¿no? Y eso lo vemos como ahora pasa exactamente igual, cómo se intentan resolver problemas súper complicados proponiendo soluciones muy fáciles, y esto es muy difícil. Sí, hay problemas que son súper complicados, que no basta la buena voluntad. O mejor dicho, la buena voluntad muchas veces hay que dejarla a un lado si verdaderamente queremos ser racionales para solucionar los problemas. Ya digo que es un libro de grises más que de blanco y negro, aunque lógicamente el autor al final saca sus conclusiones y cualquiera que lo lea pues también va a sacar la suya. Y digamos pues que es un libro de esos de los que Michael Ockershoff decía que estaban más dentro de la política del agnosticismo que de la política de la fe, ¿no? La política de la fe, la política de la utopía, la política de que todo es posible con buena voluntad, pues no. Hay cosas que no se pueden resolver con buena voluntad, y yo creo que el libro de Julio, eso, o mejor dicho, esa es una de las conclusiones que tiene. Por lo demás, como han dicho aquí los compañeros de mesa, el libro está muy documentado. Creo que también se me había olvidado decir que hace una reivindicación de Antonio Rodríguez de León, que es un personaje que quizá pues, ha estado muy marcado por una historiografía, digamos, un poco más progresista, y sin embargo pues yo creo que Julio aquí desmitifica mucho esa historiografía alrededor de Antonio Rodríguez de León y le da y coloca a esta persona en su justo valor. Una persona, por cierto, que estuvo perseguida por los dos bandos. Es decir, quizás fue uno de los pocos republicanos verdaderos que hubo en aquella época, porque todos sabemos que, aunque la república fue la república, pues la verdad que republicanos había pocos, porque por una parte, bueno, pues estaban los conservadores, los de la derecha, que hay que reconocer pues que de republicanos tenían poco, pero estaba la otra facción que de republicanos tenía todavía menos. Es decir, había muy pocos republicanos, siempre se ha dicho que la república ha sido una república sin republicanos, ¿no? Y yo creo que Antonio Rodríguez de León pues es uno de los pocos republicanos que verdaderamente estuvieron en su justo y cabal momento haciendo lo que tenían que hacer en ese momento. Y por lo demás, nada, yo solamente quiero pues agradecerle que me hayan aguantado el que no haya traído un documento escrito, que simplemente se trate de ideas un poco deslavazadas la que tengo, y bueno, pues por supuesto recomendarles que compren el libro porque verdaderamente merece mucho la pena. Julio, tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por asistir, ¿no? Yo, como ha dicho José Luis, he sido concejal de Cultura y estoy acostumbrado a estar en actos culturales muy desarropados, ¿no? Cuando traes un invitado y ves que no viene gente, te sientes un poco desconsolado. Bueno, verme hoy arropado a tanta gente me da mucha alegría y le agradezco mucho que estén con nosotros. A la Asociación Piedra y Cal agradecerle a su presidente, a su directiva que me hayan invitado,
una oportunidad para mí de hablar de mi libro, ¿no? Yo lo circunscribo a Villanueva del Duque, pensaba que iba a tener solamente una repercusión local, pero tener la oportunidad de hacerlo aquí en Pozoblanco pues también es muy relevante para mí. Y las personas que me acompañan, bueno, pues me acompañan porque quería que me acompañaran, aunque parezca de perogrullo, ¿no? José Luis González Peralbo es para mí una referencia. Yo como concejal de Cultura, cuando abordé temas históricos, pues me encontré a José Luis, un experto, un conocedor de la historia increíble, encima dispuesto a colaborar, pues eso es un chollo, ¿no? Tener una persona que se vuelca contigo, que no te pide nada a cambio, bueno, lo pusimos a coordinar jornadas de historia, nos ayudó en todo lo que pudo y bueno, si hubiéramos podido sacarle más, le sacamos más, ¿no? Porque es de agradecer su conocimiento y sobre todo su ofrecimiento, ¿no? Que yo llegue como un autor novato, que le dé mi libro y que le pida opinión y él lo lea, se pegue esa paliza de leerlo y me oriente, me aconseje, pues yo se lo agradezco enormemente y estaré siempre agradecido. Tuve tentado de pedirle que prologara mi libro, al final no me decidí porque no quería liarle demasiado. También ya había oído decir que no le gustaba mucho esta época en la presentación del libro de Paco Nieva de Los que miran el frío, entonces bueno, al final no me decidí que me hiciera el prólogo, pero ahí me hubiera gustado. Y Antonio, bueno, pues Antonio, mi admiración hacia él viene desde Plaza Pública, ¿no? Yo como informático siempre soy un admirador de esta gente que de la nada construye algo, ¿no? Antonio construyó un medio de comunicación potentísimo en Pozoblanco de la nada, con su propio esfuerzo y con su propio empuje, y a mí eso es una cosa que me provocaba admiración hacia él, ¿no? Yo siempre intento hacer muchas cosas y estas personas que prácticamente ellos solos, con sus medios, con una cámara vieja, con un móvil, con unas grabaciones que parecían de hace 40 años, consiguió un medio de comunicación tan potente, consiguió un medio que obligó a otros medios de comunicación en Pozoblanco a ponerse las pilas, pues a mí me admiraba mucho, ¿no? Y después que he seguido sus blogs siempre, sus blogs que magistralmente hace referencia, sabe enlazar temas antiguos de política con temas actuales, desnudar muchas veces las circunstancias de los partidos políticos hoy en día, pues toda esa mi admiración. Él fue también, junto con José Luis, la primera persona que leyó mi libro y agradecer también mucho sus opiniones y que esté aquí para acompañarme. Bueno, yo los días que esté más deprimido me pondré la grabación de Canal 54 de este día, porque la verdad oír hablar así de uno mismo, de verdad que a mí un poquito que me sonroja, ¿vale? Yo de verdad hice un libro porque Villanueva del Duque necesitaba referencia histórica de esta época. Yo lo hice con mis medios, con mi conocimiento. Yo soy un historiador de vocación, quise estudiar historia, pero no lo hice egoístamente por estudiar informática, que tenía más salidas, pensaba, laborales. Pero bueno, esa pasión mía por la historia, esa oportunidad de tener mucha documentación y muchas referencias sobre la época y la necesidad que Villanueva del Duque tenía de hacerla, pues me animó a hacer este libro. Yo cuando se lo llevé a José Luis y a Antonio, como digo, fueron los primeros en leerlo, yo casi buscaba que me dijeran que no lo publicara, que eso no merecía la pena, que qué habías hecho, pero bueno, me animaron, me dijeron que merecía la pena, yo los creí y ha salido el libro y bueno, parece que es verdad que las críticas están siendo buenas. Yo me alegro porque la intención era siempre hacer un libro, como dice Antonio, neutral y que contemplara todo lo que había encontrado sin ocultar nada. Este libro habla de Villanueva del Duque y no pretende extrapolar lo de Villanueva del Duque al resto de España, ¿no? Hay autores que cogen Villanueva de Córdoba y pretenden que lo que pasó allí sea común para toda Córdoba, toda España. Creo que es un error, pues este libro pretende contar lo que pasó en Villanueva del Duque, ¿vale? ¿Se pueden extrapolar cosas a otro nivel? Pues puede que sí, pero yo mi intención es hablar de Villanueva del Duque, hablar del buen ejemplo que el pueblo creo que dio en esa época y no extrapolarlo a otro sitio, porque en cada sitio pudo ser de una forma así. En cambio, sí quisiera animar a que cada persona dentro de su ámbito se animara a sacar a la luz todas las cosas de su pueblo en relación con esta época, porque hay mucha mitificación de cosas, hay muchos corsés establecidos por historiadores que a lo mejor han hecho las cosas muy por encima y yo creo que cada uno podamos acercarnos a la realidad nuestra es importante y sacar a las cosas mucha más información. El libro sale en un momento, en el año 2009, en que se me escapaban de las manos ya las personas que podían comentarnos algo de esta época. Se nos iban las personas que se nos habían ido muchas y se nos iban ya las últimas que podían comentarnos de primera voz qué había pasado en esta época. Entonces vi que era la oportunidad de o cogerlo ahora o no cogerlo. También mucha documentación que había aflorado y que había que sacarla. Fue la motivación de este libro, ¿no? En el momento que todo eso no podía perderse y que había que recuperarlo y sacarlo a la luz. También conocer de primera mano lo que ha sido en la época. Se hablaba bien de Villanueva del Duque, los mayores hablaban muy bien del ejemplo del pueblo en esa fecha, pero empezaban a salir historiadores, informaciones que pretendían simplificar aquello en una historia de buenos y malos y no fue así, ¿vale? Como dice Antonio, yo creo que cada vez que presenta mi libro dice cosas que me alegra que le diga, porque yo lo hubiera dicho también y no se me había ocurrido, pero es un libro de grises, las personas tenían grises, ¿no? No hay blanco ni negro, hay muchos grises
y el libro pretende sacar esos grises a la luz. Y por último, como digo, hacer justicia a la historia de un pueblo. Si el pueblo fue un pueblo ejemplar en esa fecha, y lo fue desde el principio, ¿no? Hablamos de un pueblo que fue capaz desde el año 1900 a 1920 de duplicar la población, de nutrirse de tantos inmigrantes como personas había en el pueblo. Y lo hizo con una naturalidad que asombra, ¿no? Cómo en 20 años doblas la población con inmigrantes, cómo lo aceptas, cómo convives con ellos, era ya ejemplar. Y después cómo esa misma convivencia y respeto se arrastra en la República y se arrastra en la Guerra Civil, pues era reseñable, ¿no? Entonces pretendía que eso quedara por escrito y que quedara ahí para la historia. ¿Qué fuentes he usado para el libro? Fundamentalmente prensa histórica. Teníamos la oportunidad que la web del Ministerio de Prensa Histórica, del Ministerio de Cultura, tiene toda la prensa histórica de Córdoba de esos años. La Voz, El Sur, Guión, Diario de Córdoba, muchísimos periódicos que te permitían pues, recorrer toda esta época. Yo cuando empecé tuve la mala suerte de que no había un buscador, no podías buscar por palabra y llegar al artículo, tuve que buscarlo leyendo periódico a periódico, pero bueno, tuve paciencia, me hice mi Excel, fui punteando fechas y poco a poco fui recorriendo todos los periódicos para encontrar referencias de Villanueva del Duque, con lo cual me encontré con muchos artículos deslavazados que hablaban sobre la época de esos años. Para completar utilicé actas de sesiones de pleno. Las actas de sesiones reafirmaban, contradecían o completaban lo que se decía en la prensa, ¿vale? Intentando siempre, pues eso, sabemos que la prensa, como dice Antonio, había un periódico conservador, un periódico socialista, y el matiz de cada uno intentar pues centrarlo mucho más con lo que los libros de actas de sesiones decían. La parte a lo mejor más emocionante, ¿no? La parte de prensa histórica un poco fría en la pantalla de ordenador, ya digitalizado. La parte de libros de actas de sesiones está muy bien conservada, parece una cosa actual de hoy en día, pero llegar en Sevilla y poder leer los expedientes, los juicios del Tribunal Militar de Sevilla es emocionante, ¿no? No solamente por cómo están los documentos, que es un documento pasado, manchado, lleno de huellas históricas de cada época por la que ha ido pasando, sino porque realmente vi reflejado lo que fue la gente de Villanueva del Duque, ¿no? Si hay 200, 300 testimonios de vecinos, el testimonio es siempre intentando exculpar al vecino de lo que había pasado. Ahí están en el archivo, como digo, militar de Sevilla, yo lo tengo en casa fotografiado, y era siempre lo mismo, ¿no? No decían más allá de lo que era evidente. ¿Era concejal socialista? Sí. ¿Hizo algo? No lo sé. Yo me fui del pueblo, no creo, no estuve, siempre intentando quitar hierro a todo lo que pasaba, por un lado y por otro, ¿vale? Contrasta con otras declaraciones que sí vemos que parecía que en algunos pueblos aprovechaban esto para arreglar viejas deudas, ¿no? Pues sí, esto y más todavía, ¿no? Villanueva del Duque no. Para que encontremos un vecino de 300 testimonios, uno que diga algo más de la cuenta, es complicado, y ahí están los testimonios. Ejemplar, ¿no? Emociona que la persona que más había enfrentado contigo, que incluso sabías que había desvalijado tu casa, pues le quitabas hierro y tirabas para adelante, ¿no? Un ejemplo para mí, digo, emocionante de convivencia que el libro refleja y que ahí está para quien quiera consultarlo. Y después ya, bueno, hoy en día con internet, con la informática, tirar de diferentes archivos para completar las cosas. El archivo militar de Ávila del Aire para saber planos de bombardeo, fotos, objetivos bombardeados. Cada archivo militar ya me iba dando pistas y iba tirando de ello para completar el libro. Regiones devastadas, cómo se reconstruyó el pueblo, en el archivo histórico, en el archivo general de la Administración de Alcalá de Henares, pues igual, ¿no? Allí localicé la documentación, mandé a un amigo que vivía en Madrid y bueno, localizamos una documentación impresionante de cómo se reconstruyó el pueblo, de las memorias, precios, sistemas constructivos, planos. También una información que está en anexo del libro muy relevante para la historia. Y por último, cuando todo esto ya no rellenaba la historia, pues tirar de la gente mayor, ¿no? La gente mayor, que los que todavía habían vivido esa época, pues tirar de ellos para que completaran. Pongo a Francisco Andrada porque es una persona muy significativa para el libro, falleció hace 2 o 3 años. Paco era hijo de José Andrada, que era un concejal republicano, radical republicano. Paco era un niño de 14 años que se acordaba de todo. Yo la primera vez que hablé con él pensaba que se inventaba las cosas, pero es que se acordaba de todo, ¿no? Todo lo que decía después venía en actas de pleno, en periódicos, y él me ayudó a completar pues, todas las lagunas del libro, como él otra gente, ¿no? Paco además después se vio implicado en los temas de los maquis porque lo utilizaron bajo ecuaciones de enlace para la actividad de los maquis, y bueno, una persona pues, que en el libro figura por doble motivo. Aquí lo ven vestido de farmacéutico, no es que lo fuera, es que en la semana de turismo se vestía cada día una cosa. Un día era maestro, otro farmacéutico. Era una persona muy importante para el libro y se me escapó de las manos en 5 días, ¿no? Yo por eso siempre insisto a la gente joven, a los abuelos que los graben, que hoy hay móviles, que no se nos escapen los padres, los abuelos, porque es que
tiene una información que hay que conservar de cualquier forma grabada para posteriormente usarla, y se nos escapan de las manos en días, ¿vale? Paco se me escapó en 5 días, faltándome la última conversación sobre el tema de los maquis con él, y bueno, una pena, y animar a que se conserve todo, con los medios que hoy en día se conserve la información de todos ellos. El libro, como según lo hacía, para mí el libro ha sido un esfuerzo grande. Yo soy informático, de mi experiencia informática utilicé pues el saber tirar de cada sitio para ir componiendo un proyecto, pero a mí el libro me costaba sacarlo para adelante, llegué a aborrecer el libro, no quería verlo algunos días siquiera porque me consumía bastante, y entonces decidí que como a lo mejor no hacía más, ir a volcar en él todo lo que yo tenía, ¿vale? Entonces en el libro tiene, por supuesto, toda la República, la Guerra Civil, pero en notas al pie hay volcado mucho historia de Villanueva del Duque. Si hablo de las minas, explico cómo eran las minas, cómo era el lavadero de mineral, cómo era el hospital, cómo era la iglesia, cómo era cada cosa. Entonces, digo que hay 2 libros en uno, y que para cualquier villaduqueño, cualquier persona de Los Pedroches, pues tiene muchísima más información de lo que la misma trama del libro dice. Tiene una introducción a la época anterior a la Segunda República, cómo era Villanueva del Duque, cómo eran las minas, agricultura, ganadería, población, etcétera. Desarrolla todo lo que fue la Segunda República en la localidad, por supuesto, cómo llegó y cómo se desarrolló, y termina con la Guerra Civil, el desarrollo de la misma, y unos apuntes sobre la posguerra, sobre los años posteriores. Más o menos el contenido que tiene el libro. Más en detalle, el libro se mete en la situación política y en todas las elecciones locales y nacionales, ¿no? ¿Qué pasaba en esas elecciones? ¿Quién salía? ¿Por qué? Diferentes conspiraciones que había llegado a haber ahí a raíz de todo eso. En Villanueva del Duque hubo 5 alcaldes: Francisco Rubio Aragón, socialista, para mí una de las personas de referencia del libro, también, como dice Antonio, de los pocos republicanos que creo que había en esa época. Hubo una persona socialista, ideales socialistas, pero que bueno, que siempre cuando se desencadenó toda la polémica en República y en la Guerra Civil, intentó mediar para que allí no pasara nada, ¿no? Intentó ser pues realmente un político, una persona republicana, de ideas republicanas y democráticas, e intentar que aquello fuera mejor, ¿no? Por motivos que cuenta el libro, fue alcalde muy poco tiempo, porque Miguel Ranchal entró por él, ¿vale? Miguel Ranchal es pozalbense, a lo mejor es el alcalde que más ha oído hablar, porque hay mucho escrito de él en los libros de Francisco Moreno Gómez, y algún libro que ha sacado su hijo. Pues como Antonio lo ha definido bien, una persona también con sus grises, una persona que llegó a tener en un pueblo de 7.000 habitantes 1.200 afiliados entre UGT y Partido Socialista. Una persona con mucha fuerza, una gran capacidad para influir en la comarca y en la provincia, y que sabía usar muy bien esa masa social para sus propósitos, ¿no? Una persona, como decía Antonio, pues ambiciosa, pero con su claro y oscuro, y siempre pues intentando con más o menos acierto paliar los problemas, como todos los alcaldes, por supuesto, de sus vecinos. En el año 34, cuando la Revolución de Asturias, la llamada Revolución de Asturias, pues hay otros 2 alcaldes, Marcial Leal y José Leal, alcaldes que tuvieron poco tiempo y que intentaron también, dentro de aquel desastre, pues mediar en la situación. Y por último, Emilio Gómez Benítez, que fue el último alcalde republicano, que duró 20 días. Curiosamente, Emilio Gómez Benítez era de la CEDA, de Acción Popular, de derecha. Miguel Ranchal, como he dicho, socialista. Ambos están hoy en día en fosas comunes sin identificar, ¿vale? Miguel Ranchal en Barcelona, en la fosa de la Pedrera; Emilio Gómez en Alcaracejo, una fosa también común. 2 alcaldes socialistas y de derechas que misteriosamente o curiosamente en Villanueva del Duque han compartido destino. El libro se centra mucho en la República en la época de crisis y cierre de las minas. Villanueva del Duque, como digo, daba mucho en prensa, más que cualquier otro pueblo en la fecha. A mí me sorprende lo que Villanueva del Duque salía en prensa por su importancia minera y por su importancia social y sindicalista. Y a través de los periódicos de la época podemos ver una situación absolutamente dramática. Se calificó de trágica en el Congreso de los Diputados, como Villanueva del Duque la gente se moría literalmente de hambre por las calles. Un pueblo que se fue deteriorando por el problema de las minas, que fue teniendo en paro, como dice Antonio, casi a 2.000 personas, y cómo esa situación pues llegó a desgarrar un pueblo y a poner en tensión pues todos los recursos del mismo y a todos los vecinos en poder arreglarlo. Digo, la población minera pues fue, por supuesto, muy afectada, e intentó mantenerse en Villanueva del Duque con muchos problemas, ¿vale? Este último artículo yo creo que tal vez sea el más relevante de todo esto, ¿no? Como el pueblo que llegó a ser el productor de plomo, el segundo más importante de Europa, mayor suministrador en la Primera Guerra Mundial de plomo, cómo se había hundido y cómo la situación alarmaba a toda la provincia de Córdoba. Más en detalle, intento también acercarme a los ecos de sociedad, a la vida de los vecinos. El libro se intercala con la trama, también hechos de sociedad, hechos importantes en la trama del libro,
y otros hechos en los anexos, ¿no? De esta forma también conocemos más cómo se vivía, que para mí era importante, cómo eran las fiestas, cómo eran las tradiciones, y también un poco descargabas el libro del contenido a lo mejor más farragoso que a la gente más mayor podía a lo mejor cansarle. Yo siempre he hecho el libro pensando en que lo iban a leer vecinos, nunca personas a lo mejor de un nivel historiadores o de un nivel mucho más alto, dedicado a los vecinos e intentando intercalar cosas y hacerlo de una manera fácil para que ellos comprendieran todo y les llegara de la manera más fácil, ¿no? Así hablamos de, hay bodas curiosas, las bodas de los anexos, cómo describen a las invitadas, cómo describen los festejos, fiestas, tradiciones, en definitiva, pues todo lo que el pueblo daba en la época gracias a la prensa. Y en definitiva, recorrer todos los hechos acaecidos en la Segunda República. Este artículo de la cuestión religiosa, del derrumbe de las cruces de Villanueva del Duque, cómo los vecinos intentaron defender las cruces, cómo al final aceptaron la decisión del gobernador civil de refrendar lo que había acordado el Pleno. El tema del paro y hambre, ya digo, hay artículos desgarradores, hay artículos realmente que leyéndolos te hacen emocionarte, porque es que lo que mencionan allí son personas famélicas en la plaza a cientos esperando una ayuda mínima del gobernador o de quien sea. Como digo también la importancia sindicalista y socialista que tuvo el pueblo. Aquí se habla de una agrupación socialista femenina que en un día logró 230 afiliadas. Ya digo que Villanueva del Duque llegó a tener en un pueblo de 7.000 habitantes cerca de 1.200 afiliados a UGT o al PSOE. Y por último, bueno, pues como Villanueva del Duque, viendo cómo todos los gobiernos republicanos pasaban un poco del tema y eran solamente las personas, los gobernadores civiles en este caso, que con mayor o menor acierto iban dando soluciones a Villanueva del Duque, ¿no? Hay de las cosas que me gustó mucho encontrar fue porque tal vez da pistas a nivel de Villanueva del Duque de lo que era el gobierno de la República, al menos en esa fecha. Paco Andrada me comentaba que una de las veces que Ranchal fue a Madrid a suplicar ayuda para su pueblo, iba con él su padre, que era José Andrada, el concejal republicano. Ranchal se llevaba de la mano al concejal radical republicano de centro derecha para ayudarle. Y como, bueno, después de estar media hora con Largo Caballero hablando de dame ayuda, que el pueblo, la gente se me muere, que esto no puede ser, pues Largo Caballero le vino a decir a Ranchal que mira, Antonio, tú no te preocupes, si esto cuanto antes reviente, antes conseguiremos la revolución que perseguimos, ¿no? O sea, esas cosas, ver cómo a nivel de pueblo, como un chico que tenía 14 años se lo cuentan, te cuenta eso, pues también a mí me gustaba porque decía, mira, pues a través de la historia de Villanueva del Duque, a lo mejor sí podemos sacar algunas cosas que nos dicen un poquito cómo era la época y eso. Sobre la guerra civil, intento también acercarme a cómo la vivían los vecinos. Intento desde el principio decir cómo los vecinos vivieron la guerra civil. Me preocupa un poco menos otras cosas, aunque las desarrollo también, pero cómo vivían ellos la guerra civil, cómo se alimentaban, cómo pagaban las cosas, vivían en sus casas, no vivían, los echaron de las casas, qué alimentos tenían, cómo se vestían, intentar ver cómo sobrevivían en esa época tan dura, como dice José Luis, un pueblo que fue frente de batalla, destrozado y con escasez de todo a final de la guerra, ¿no? Entonces intento centrarme en cómo fue todo eso. Me detengo, como bien ha dicho Antonio, en la figura de Antonio Rodríguez de León. Antonio Rodríguez de León es un villaduqueño, un gobernador del Frente Popular, que en el año 36 llegó a ser gobernador civil de Córdoba. De Antonio Rodríguez de León, gracias a una de sus nietas, conseguimos una grandísima documentación. Antonio Rodríguez de León era periodista, era escritor, era poeta, era escritor de zarzuelas, de teatro, traductor, Premio Nacional de Crítica Teatral después, una persona muy importante, villaduqueña, y de la que en Villanueva del Duque no había referencia ninguna. Conseguimos mucha documentación y gracias a ella, un libro de Paco Nieva, está aquí su mujer guía, pues salió a la luz la figura muy importante de Antonio Rodríguez de León, una persona villaduqueño muy importante y, como bien dice Antonio Jimeno, de los pocos republicanos que hubo una fecha, ¿no? Yo, al ser cacereño, tengo la suerte de no conocer lo que había sido la historia de la guerra civil en Córdoba, ni los libros de Moreno Gómez, ni otros libros. Entonces me acerqué a Rodríguez de León sin saber lo que hablaban de él después en los libros de Moreno Gómez. Entonces me apasionó ver un político centrado, ¿no? En el Frente Popular de Unión Republicana, pero él, si ayudaba a los propietarios, los ayudaba, pero le pedía ayuda para los obreros. Si ayudaba a los obreros, los ayudaba, pero sin pisar nunca los derechos de los propietarios. Una persona siempre en el centro, lo que le acarreó muchos problemas con uno y otro lado también, como dice Antonio. Era el rojo para uno y traidor para otro, o sea que nunca llegó a estar en su punto. De Rodríguez de León sí hago especial hincapié porque a Rodríguez de León en el libro de Moreno Gómez se le maltrata. Se le maltrata de una manera de ponerlo de traidor, de ser culpable de que Córdoba cayera en manos de los sublevados, y eso es totalmente injusto, ¿no? Moreno Gómez toma manía a la figura de Rodríguez de León, no sé por qué, si por manía, por algún motivo de cercanía personal, por algún motivo, o por justificar cómo se perdió Córdoba en la época de la Guerra Civil.
pero Antonio Rodríguez de León no se merece ni mucho menos ninguno de esos calificativos. Además, Moreno Gómez ahí peca de una cosa más, que oculta un libro que menciona, pero no desarrolla en su libro, ¿no? No se puede hablar de que en la historia de Antonio Rodríguez de León, en el libro de Moreno Gómez, va a basarse en el libro Memoria de un soldado locutor de Fernando Fernández de Córdoba y el infierno azul de Edmundo Barbero, personas que vivieron el golpe de Estado allí en Córdoba. Te desarrolla todo lo de Fernando Fernández de Córdoba, un locutor después franquista, que prácticamente en el libro se pone él como que fue el máximo exponente de lo que pasó allí. Y como ese Fernández de Córdoba que pone como un trapo a Rodríguez de León, pues Moreno Gómez lo acepta directamente y omite la historia que cuenta Edmundo Barbero, un actor que estaba allí en la fecha, que viene a contar que a Rodríguez de León lo encarcelaron al día siguiente de perder el gobierno civil. O sea que si era un traidor a la República, mal le pagaron encarcelándolo al día siguiente, ¿no? Entonces, tirando de ese hilo, vimos que Rodríguez de León no solo estuvo un día en la cárcel, sino que estuvo 5 o 6 días más en la cárcel, ¿no? Con lo cual, eso de que fue un traidor a la República y colaboró con los sublevados, pues automáticamente queda desmontado. Ya Francisco Nieva, en su libro, que salió hace unos años, dice que él no cree en ningún momento que él pudiera ser un traidor, que con lo que ha leído no pudiera ser un traidor. Posteriormente al libro de Paco salió un libro del comandante Gilón Dubilla, que ha estudiado la sublevación militar en Córdoba, en Sevilla y en varias provincias andaluzas. Y Gilón Dubilla tira de los testimonios de los soldados que tuvieron el gobierno civil con Rodríguez de León. Y ninguno de los soldados habla ni un poquito de que el gobernador ayudara a los sublevados. Al contrario, ponen como la última persona que en el gobierno civil, con las paredes destrozadas, con piezas de artillería bombardeando las paredes, con su familia en el piso de arriba, quería aguantar hasta el final con uno o dos guardias de asalto que quedaron con él, ¿no? Entonces, una persona maltratada por la historia, maltratada por Moreno Gómez, hay que decirlo así, injustamente maltratada, y bueno, yo intento, pues, en mi libro recopilar toda esa información para sacarlo a la luz, ¿no? Y también otros tópicos. Ya digo que no se puede coger la historia de un pueblo y pretender que sea igual en otros pueblos, ¿vale? Yo creo que Moreno Gómez lo hace y se equivoca. A Villanueva del Duque le pasa por encima, a Villanueva del Duque no se dedica al pueblo y deja una frase que dice: en Villanueva del Duque no pasó casi nada, el pueblo no hubo prácticamente violencia, eso fue gracias al alcalde Ranchal y solo murieron 4 burgueses. Es lo que Moreno Gómez dice en el libro, ¿vale? Se equivoca en todo, se equivoca absolutamente en todo lo que dice, ¿no? De los 4 burgueses que murieron, pues curiosamente me llamó la hija de uno de ellos y uno de los que murieron era un pobrecito que aparece en las actas de pleno pidiendo leche condensada para su hijo porque su mujer no podía ni alimentarlo. O sea, que estas historias que nos venden tan encorsetadas no funcionan para todos los pueblos y cada pueblo tiene su propia historia y hay que contarla en cada pueblo. No me vale que Villanueva del Duque fue muy bueno y que toda España fue muy buena, ¿no? Y que Villanueva de Córdoba fue a lo mejor peor y que eso pasó en toda España tampoco. Hay que acercarse a la historia de cada pueblo y ahí llegaremos a la verdad, a lo fino de lo que realmente pasó en cada sitio. Igual, me centro mucho en lo que pasó con las personas. Villanueva del Duque, yo a veces, aunque la época no hace broma, lo comparo con la película de La Vaquilla en algunos momentos, ¿no? Cómo encarcelaban a 50 personas y empezaban a salir todos. Pero cómo han encarcelado a Pepito si Pepito nunca ha tenido nada que hacer fuera de la cárcel, no tenía nada que hacer. Metían a Juanito, pero si Juanito de toda la vida ha sido de los tuyos. O sea, sacar y meter gente de la cárcel porque la gente se ayudaba entre ellos, ¿vale? Al final se quedaron en la cárcel por las personas más reseñadas, más por partidos políticos, por la Acción Católica, en este caso. Y bueno, el libro cuenta todas las peripecias de ellos, ¿no? Cómo van a matar a 4 de ellos y un vecino estropea el coche para que no puedan transportarlo. Cómo van a matar a otro de ellos y desaparece la persona que encabeza el pelotón de fusilamiento. Pues cosas siempre que se ve que la mano de los vecinos intentan por ahí mediar para que no pase nada. Y peripecias como de uno de los alcaldes, José Leal, que se pasó 9 meses escondido en el número de la cocina de casa. Él se escondía en el número de la cocina, vivían militares en su casa con su mujer y su hija, allí dormían, comían y cuando ellos se iban él bajaba del humero, se aseaba, volvía para arriba, le subían la comida con una lata y bueno, peripecias de ese tipo que hay muchas en el libro acercándome a las personas, a la vida de las personas, que es lo importante. También las batallas surgidas alrededor de la localidad, pero con fuentes no usadas. Moreno Gómez habla de las batallas alrededor de Villanueva del Duque, utiliza fundamentalmente las obras del militar Martínez Bande, el cierre de la Bolsa de Mérida, fundamentalmente la batalla de Pozo Blanco, y bueno, con artículos de prensa llegamos a hechos no conocidos de la batalla y también a peripecias de personas, que es lo importante, de vecinos, que pasaron en el libro. Hay cosas muy curiosas que podéis leer en el libro de peripecias que hasta un momento, si no fuera porque la época fue tan dura, te hacen sonreír. Ya digo, todos artículos de cómo fue la toma de Villanueva del Duque, quién había, qué entraron, qué se encontraron cuando entraron, etcétera, etcétera. Información de bombardeo, alguna foto de bombardeo al pueblo, un pueblo totalmente
destruido por las bombas de aviación de uno y otro bando. Entonces yo creo que con la información de esos libros y con todos estos artículos se compone una nueva narración de cómo fue la batalla alrededor de Villanueva del Duque. Como bien dice José Luis, yo lo digo en el libro, la batalla de Pozo Blanco, que no ha tenido mucha importancia al final a nivel histórico, no le da mucha importancia, fue importante, pues se desarrolló fundamentalmente en Villanueva del Duque. Yo siempre digo que Villanueva del Duque, lo que Villanueva del Duque resistió al avance de los sublevados, de los nacionales, fue después lo que impidió que llegaran a Pozo Blanco fuertes y no pudieran conquistar Pozo Blanco. Y como digo, la parte fundamental, ¿no? Quién se alistó, en qué bando, en qué ejércitos estaban, dónde estaban los almacenes de suministros, qué pasaba en cada uno de los edificios, la parte humana, como digo, fundamental para saber qué pasaba en la guerra civil en el pueblo. Otro contenido del libro, ya terminando, pues hay anexos con artículos completos más interesantes de la época. Yo quería que, aparte de, como dice Antonio, poner lo que decía un periódico, lo que decía otro, lo que decía el concejal de derecha, lo que decía Ranchal, lo que decía cada uno, dejar artículos completos de cada uno de ellos para que la gente opinara. Hay artículos, del que más creo que hay es de Ranchal, muchísimos artículos de Miguel Ranchal hablando de la problemática de las minas, pidiendo ayuda al gobierno, pidiendo soluciones, y otros artículos de otro contenido, de presidentes de diputación, de concejales republicanos, radicales republicanos, hablando de cómo solucionar todo esto, siempre sin ninguna cortapisa, literales, para que la gente saque su propia opinión, ¿vale? Listo a todas las personas y negocios que había en la época, en los años 30, muchísimas fotos del pueblo al finalizar la guerra, ¿vale? Las fotos que se usaron para después conseguir que Villanueva del Duque fuera adoptada por el Estado, por regiones devastadas y se reconstruyera. Los planos y las memorias de todo lo que se reconstruyó, el ayuntamiento, el colegio, las casas de los maestros, la iglesia, todas las obras que hubo. Y por último, un listado de vecinos fallecidos, intentando que de uno y otro bando todas las personas que fallecieron, que permanecieron anónimas, aparezcan ahí, ¿no? Da pena, yo digo que da mucha pena que alcaldes tan importantes como los que he mencionado, con sus errores y sus aciertos, fueran a desaparecer con el paso del tiempo, ¿no? Si me acuerdo de un familiar de Francisco Rubio Aragón que no conocía nada de lo que había contado de su abuelo, y es una pena que eso desapareciera. Bueno, pues igual que eso, que son personas más importantes, protagonistas del libro, pues que hubiera constancia de todas las personas que fallecieron durante la contienda, y ahí por lo menos quedara escrito que estuvieron ahí. Digo sin ninguna falsa modestia que yo he sido un novato en este tema, que pensaba a ratos que lo que iba a hacer no valdría ni para publicarlo, que gracias a Dios, José Luis y Antonio al final me dijeron que sí, y me alegra que así fuera, porque como digo, las críticas están siendo buenas, pero yo quise dar también mi toque al libro, ¿no? Toda la época de la República la suelen hacer los historiadores en el bienio socialista, el bienio de derecha, etcétera. Como Villanueva del Duque, que hubiera un bienio y otro no afectó para nada, porque tan mal lo pasaban con unos como con otros, nadie les hacía caso prácticamente a nivel del gobierno central, pues yo no he seguido esa ordenación de la época. Después, pequeñas manías, no me gustaban las notas al pie con los literales latinos y las quité. Digo, yo esto no lo pongo porque no me gusta. Entonces, como es mi libro, no lo pongo y esto va a quedar así, ¿no? Pequeñas manías, pero digo, yo esto no lo pongo. Si es mi libro, lo pongo como yo quiera. Si me dicen que eso no es formal, pues no es formal, pero a mí no me gusta, ¿vale? Después también lo que digo, es forzado que aparte del libro, por si no hacía ninguno más, que no tenía ganas de hacerlo según hacía pues poner toda la información que tenía y ya no, el Duque he volcado toda la historia que tenía, de minas, de personajes, de toda la historia. Digo que hay muchísima información más aparte de esta que habla la época. Y también que, por bien o por mal, pues no hice en todo caso a José Luis y Antonio, ¿no? Me dieron nociones muy buenas, le hice caso a casi todas, pero a algunas no le hice caso porque yo pensaba que aunque ellos me decían una cosa, yo lo había querido enfocar así, y aunque me equivocara era la forma que quería hacerlo, dedicándolo a los vecinos o como fuera, ¿no? Pero bueno, lo pongo porque si el libro está mal, no eché la culpa a ellos, que es culpa mía casi todo. Si está mejor es porque ellos me dieron pistas y me ayudaron un poco a reordenar algunas cosas. Y para terminar, de verdad, que nadie les cuente el libro, ¿vale? No es por vender el libro, siempre lo digo, me da vergüenza vender el libro, cuando los vendo los libros me da vergüenza y siempre lo cuento. La parte de los libros de autor que a mí me corresponde, que son poquitos, los voy a dedicar a una causa benéfica, ¿vale? He dejado libros en la librería Ángel López aquí de Pozo Blanco, porque alguien interés en Pozo Blanco y los pueden adquirir allí, pero el libro que no se lo cuente nadie. Léanlo y saquen su opinión, porque yo saqué el libro, anuncié que iba a salir, puse la portada y ya tenía críticas en el libro, de que si la portada quien había era quien era, digo, pues si es la foto mejor que he encontrado, si no quería hacer otra cosa. De que si he usado fuentes que no tenía que haber usado, digo, pero si no sabéis las fuentes que he usado, si que no os comento todavía cómo es el libro. Entonces, que no les cuenten el libro, ¿vale? Habrá quien no le guste el libro, habrá quien le apasione, pero que no se lo cuenten. Si léanlo, en la biblioteca he dejado también ejemplares para que se puedan prestar y puedan leerlo, y de verdad léanlo y que no se los cuente nadie. Y por último, pues, esas dos fotos casi justifican todo el libro, ¿no?
Como ven, de la izquierda, Emilio Gómez Benítez, el alcalde, el último alcalde de la República. Pues conseguir estas dos fotos casi que justificaban el libro, ¿no? Hay una historia muy bonita que en el pueblo no conté, por dejar un poco de intriga, aquí se la voy a contar. Pues Emilio Gómez, como digo, fue el último alcalde republicano, un alcalde de derechas, de Acción Popular. Entonces este hombre tuvo la mala suerte de que en plena guerra una vecina levantó una bandera blanca para avisar a la aviación, según uno, de que no la bombardearan, y según otros para recibir a los nacionales que venían por Peñarroya, y como era vecina suya, pues le echaron la culpa a él, lo cogieron como que estaba avisando a los aviones o a los militares para que estuvieran prevenidos y lo llevaron para matarlo. Entonces, al paso del pelotón que llevaba a Emilio Gómez salió Nicolás Eulogio Mesa, un jornalero socialista que conocía a Emilio y lo defendió. Tanto lo defendió que compartió suerte con él. No sé qué haría para compartir suerte con él, pero tanto defendió a su vecino que ambos juntos los llevaron al cementerio de Alcaracejo, los fusilaron y juntos están en una fosa común en aquel cementerio, ¿vale? Entonces, bueno, que hoy en día nos peleamos por temas políticos. Yo mismo cuando era concejal con la oposición por 4 tonterías de la memoria histórica, tal y cual, bueno, que los villaduqueños nos enseñaron que hasta se morían juntos para defenderse entre ellos, ¿vale? Y nada más, muchas gracias. Sí, si queréis preguntar... Si alguien quiere preguntar alguna cosa, alguna duda... Mira, no me preguntaron un poco, yo tenía ganas de que me preguntaran. Si queréis preguntar algo, cualquier aclaración, cualquier cosa que queráis saber, yo encantado. Una pregunta. Bueno, primero felicitarle por su esfuerzo y por haber superado esa desidia que parece ser que le entró en plena confección del libro. ¿De quién eran los titulares de las minas del Soldado? ¿Quién eran los propietarios? El mayor propietario de la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya. Es una sociedad francesa que fue comprando concesiones en Villanueva del Duque y eran los mayores propietarios. La SMMP, Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya, que aparece en muchísimas empresas históricas, era el propietario de la mayor parte de las minas, incluso de concesiones que no se llegaron a ocultar, y era, pues, como digo, de nacionalidad francesa. Hay un documental que se puede ver en internet, La Madre, se llama el documental La Madre, que lo hizo un grupo de maestros de Peñarroya, no me acuerdo el nombre del colectivo Brumaria, creo que es, Brumaria, y ahí comentan todo lo que fue, cómo la Sociedad Minera de Peñarroya explotó las minas de Peñarroya, de Villanueva del Duque, lo que sacó de ellas, ¿no? Lo que había en Villanueva del Duque era plomo argentífero con mucha cantidad de plata, y cuentan que, por lo visto, los franceses llevaban trenes y trenes de plata a Francia, ¿vale? Entrevistan incluso a un ingeniero francés que dice que es mentira y tal, pero bueno. Si digo, si ese documental de La Madre aclara muy bien cómo fue la propiedad de las minas, cómo la explotaba la Sociedad Minera de Peñarroya y todo esto, ¿no? Entonces, si lo quieres leer, está en YouTube está el documental abierto, gratuito, y ese documental La Madre, pero es la Sociedad Minera de Peñarroya era el propietario. Como dicen los profesores, ha quedado muy claro todo y no... No ha quedado claro. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Sí, ahora vamos a tomar una pasada de al lado. Cualquier cosa, me da igual.